Buenas tardes, les habla Judith Guadalupe Constantino Alcázar, alumna del segundo cuatrimestre del doctorado de la Universidad IEXPRO. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación con relación a las actividades de esta semana correspondientes a la asignatura Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico. El día de hoy estaremos abordando principalmente las investigaciones realizadas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, Bergamaschi, Bravo, Mérida, entre otros, de cómo la pandemia por COVID-19 afectó a la educación. El COVID-19, la pandemia por esta emergencia sanitaria, trajo un cambio significativo a nivel mundial, ya que llevó al confinamiento de todos los estratos sociales. Por consiguiente, afectó a todos los sistemas, pero principalmente afectó a la educación. Ahora bien, el COVID-19, de acuerdo a lo mencionado por muchos autores, mencionan que el gobierno, con el fin de garantizar el derecho a la educación, buscaron herramientas o estrategias para poder cambiar a una educación virtual. Por lo tanto, cambiaron la dinámica escolar, pasaron de la aula a las herramientas virtuales. Ahora bien, estas herramientas virtuales trajeron consigo que no todos los estratos sociales pudieran trabajar. Un ejemplo de ello fue lo mencionado por la UNESCO, donde menciona que el 94% de la población mundial se vio afectada por el COVID-19 y esto también vino a afectar a la educación. Ahora, el COVID-19, según lo mencionado por Cotonieto para la educación, menciona que los gobiernos, como bien les había mencionado, tratar de garantizar la educación en todos los estratos, buscaron herramientas a partir de medios de comunicación y herramientas digitales, sin tomar en cuenta los contextos sociales y económicos de la población mundial. ¿A qué me refiero con esto? No tomaron en cuenta la economía de las familias, no tomaron en cuenta si esas familias contaban con internet o con una televisión. Ahora, en México, también algunas investigaciones mencionan que el 36.5 millones de alumnos que se encontraban cursando el ciclo escolar 2019-2020 tuvieron un cambio drástico a la educación virtual. Emplearon estrategias como Aprende en Casa. Estas estrategias trajeron consigo una dinámica algo contraproducente y de una forma u otra negativa a la educación. ¿Por qué razón? Los alumnos no son independientes, no tienen la libertad de querer adquirir el conocimiento. Otra problemática que también se presentó en México, que mencionan estos autores, es que algunos profesores tampoco tenían conocimiento de cómo implementar estas estrategias. La Secretaría de Educación, principalmente en el gobierno de Chiapas, es uno de los estados que se vio mayormente afectado por el COVID-19 en cuanto a educación se refiere. Bergamaschi menciona que estas no se encuentran capacitadas para reemplazar la educación tradicional a una educación virtual. Como se puede ver en la imagen, algunos tienen clases fuera de las escuelas, no tienen un aula. Entonces, ¿cómo queríamos que tuvieran las herramientas digitales para poder implementar o tener una educación con la que deben contar? A partir de esto, en algunas regiones del estado se dio algunos problemas en el retorno a clases del ciclo escolar 2024-2025. He ahí la problemática de esta investigación. Un ejemplo de esto, se vieron afectados los procesos de enseñanza-aprendizaje en algunos extractos del país. Ahora, estos, en su mayoría, algunos sí se vieron beneficiados y otros no con la educación a distancia. ¿Por qué? No se tomaron en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje, el limitado conocimiento que tenían en cuanto a herramientas digitales y la falta de acompañamiento por parte de los maestros que no se encontraban preparados para esta modalidad de educación. Ahora, tomando en cuenta todas estas características y todo lo mencionado por los diversos investigadores, se tienen planteados para este marco teórico el siguiente objetivo general: evaluar el impacto que tuvo la pandemia en la educación y en los resultados académicos obtenidos
por los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 73. ¿A qué me refiero con esto? Que nos dimos cuenta que no tienen los conocimientos básicos en operaciones básicas o bien en la comprensión lectora, que es en lo que se basaría prácticamente todo este marco teórico, teniendo como objetivos específicos evaluar cómo la pandemia afectó la tasa de asistencia antes, durante y después de la pandemia. Como segundo objetivo, comparar los resultados académicos de los alumnos antes y después de la pandemia y así investigar cómo los alumnos y docentes se adaptaron a esta modalidad multimodal. Para cumplir estos objetivos nos hemos planteado la siguiente hipótesis: investigar cómo pensar y buscar alternativas para aterrizar en esas zonas marginadas o en esas zonas donde no se cuenta con estas herramientas los modelos de enseñanza-aprendizaje que sean funcionales y de beneficio para su mayoría. Y no solamente tomar en cuenta algunas situaciones económicamente hablando, también tomar en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de estos alumnos, la situación económica con la que cuentan, la poca comunicación que tienen, entre otros. Esta investigación ayudará a posteriores trabajos a evaluar cómo a partir de emergencias que ocurren a nivel mundial se pueden adaptar para otros extractos del país o otros extractos a nivel internacional. A modo de conclusión, a partir de esta investigación de marco teórico, tenemos que se puede fortalecer y asegurar los pilares fundamentales de la educación, adaptar los centros educativos a estas herramientas digitales para que se puedan afrontar a otros estilos y ritmos de aprendizaje, pero principalmente plantearnos, revisar, identificar y delimitar los problemas por las brechas sociales de nuestra sociedad. Bien, espero y esta pequeña y significativa presentación les dé una idea de cómo estas investigaciones relacionadas a la educación post-pandemia pueden ayudar y contribuir a la educación en un futuro y brindar una educación de calidad para los futuros egresados de estas instituciones y también para los futuros educandos, y no solo para ellos, sino también para nosotros los docentes. Por su atención, gracias.